6 de junio de 1944. Cerca de 133,000 soldados aliados estaban listos para cruzar el Canal de la Mancha en una flota de más de 5,000 navíos anfibios. 100 buques adicionales hacían los preparativos finales para su defensa naval. Aproximadamente 4,000 bombarderos y 3,700 cazas aguardaban la señal para atacar desde el aire las defensas costeras del enemigo. El desembarco de Normandía estaba diseñado para ser el hito más grande de la Segunda Guerra Mundial. La misión, fijada para el 6 de junio de 1944, buscaba sorprender a los alemanes y abrir un frente occidental, obligando a la Alemania nazi a dividir sus fuerzas. Mientras Alemania combatía con la Unión Soviética en Europa del Este, las fuerzas estadounidenses, británicas y canadienses intentarían liberar París. En los primeros minutos del 6 de junio, un equipo de reconocimiento estadounidense se preparó para saltar sobre la península de Cotentin y marcar las zonas de aterrizaje para los pilotos de los aviones C-47 que llegarían poco después. El fuego antiaéreo alemán iluminaba el cielo. Los soldados aliados que aterrizaban eran recibidos por el fuego de ametralladoras y fusiles. A la 1 de la madrugada, los radares navales nazis detectaron una flota importante al otro lado del paso de Calais, la parte más estrecha del Canal de la Mancha. A la 1:55, 1,198 bombarderos de la Octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzaron a despegar desde suelo británico. La fuerza de asalto estadounidense, designada como Fuerza U, llegó a su destino frente a la playa Utah. El buque líder, el buque insignia USS Bayfield, echó el ancla a 24 kilómetros de la costa. Simultáneamente, las divisiones aerotransportadas 82ª y 101ª de Estados Unidos, junto con la 6ª División Aerotransportada Británica, iniciaron sus operaciones. La 6ª División Británica descendió sobre Ranville, donde se encontraron con infantería alemana y unidades blindadas Panzer, iniciando el combate. El objetivo aliado era eliminar tantas fuerzas enemigas como fuera posible antes de los desembarcos principales. La Royal Air Force, la RAF, comenzó a bombardear varios objetivos en Caen. El contraataque alemán fue masivo, aunque no preciso, y algunos aviones aliados fueron alcanzados. Cerca de la 4:00 hora del día, 52 planeadores Horsa que transportaban paracaidistas de la División Aerotransportada 101ª aterrizaron para llevar a cabo la Operación Detroit al norte de Carentan. El objetivo era tomar el control de 4 caminos que conducían a la playa Utah para impedir la llegada de refuerzos alemanes. Las islas de San Marcouf, situadas a más de 6 kilómetros al norte del lugar de desembarco designado, también formaban parte del plan aliado. El mando estadounidense creía que los alemanes habían establecido allí un puesto de observación avanzado. Un total de 132 soldados desembarcaron en las islas y las encontraron desiertas pero fuertemente minadas. Aseguraron las islas sin incidentes. Al comenzar la 6ª hora, las fuerzas aliadas iniciaron un intenso bombardeo naval sobre las defensas costeras nazis para comenzar las maniobras de desembarco. Los primeros bombardeos navales fueron liderados por los cruceros HMS Orion, HMS Ajax, HMS Argonaut y HMS Emerald, junto con 13 destructores, apuntando a la playa Gold. Al mismo tiempo, 18 bombarderos Marauder de la RAF atacaron posiciones alemanas en Caen. Los buques de la Francia Libre, el Montcalm y el Georges Legués, junto con el USS Arkansas, abrieron fuego contra la batería alemana de Longues-sur-Mer. Poco después, los barcos de la Fuerza Naval del Este, bajo el mando del contraalmirante británico Philip Vian, se unieron a los ataques desde el mar, apuntando a las playas Gold, Juno y Sword. A las 5:34, el cuartel general de la 352ª División de Infantería Alemana recibió informes de que no había barcos enemigos frente a la costa de la península de Cotentin.
Las fuerzas estadounidenses encontraron un problema significativo frente a la playa Omaha. Habían lanzado al agua 32 tanques anfibios Sherman DD a unos 6 kilómetros de la costa. Estos tanques estaban equipados con una pantalla de lona para flotar y una hélice para propulsión. El fuerte oleaje resultó traicionero y 27 de los 32 tanques se hundieron. Minutos más tarde, los cañones de la batería defensiva alemana en Longues-sur-Mer abrieron fuego contra el destructor USS Emmons y el crucero USS Arkansas, sin causar daños significativos. La artillería naval acumuló nuevos bombardeos para desestabilizar las posiciones alemanas en Ouistreham y Villers-Ville. Una flota de 270 bombarderos estadounidenses arrojó más de 4.400 bombas de 110 kilogramos sobre objetivos a lo largo de la costa de Normandía. Las fuerzas estadounidenses reanudaron entonces su bombardeo naval en el sector de Omaha, apuntando específicamente a Pointe du Hoc, un acantilado donde los alemanes habían colocado defensas clave. Casi simultáneamente, la flota naval aliada hizo contacto con la playa Utah. Los barcos de transporte abrieron sus rampas y los soldados de la 4ª División de Infantería de Estados Unidos desembarcaron en la arena. Minutos después, comenzó el segundo asalto en la playa Omaha, con soldados del Regimiento 116 de la 29ª División de Infantería. Encontraron una resistencia nazi mucho más feroz de lo previsto, con un fuego incesante de ametralladoras que causó un elevado número de bajas en poco tiempo. En las playas Gull y Sword, asignadas a los británicos, y en la playa Juno, con participación canadiense, los desembarcos se retrasaron. En estos lugares, las lanchas de desembarco equipadas con cohetes de 127 milímetros abrieron fuego contra las defensas de la playa. Las tropas desembarcaron cerca de la orilla y avanzaron hacia el combate. 1 hora y media después de que comenzara esta fase, 4 batallones estadounidenses habían desembarcado en la playa Utah. Pocos minutos después, el Regimiento de Granaderos 726 alemán informó que una de sus fortificaciones en las dunas de la playa Omaha estaba siendo atacada ferozmente por 40 soldados y tanques anfibios. Al comenzar una nueva hora, el cañón de 210 milímetros de la batería alemana de Markov fue destruido por los barcos aliados. Adolf Hitler acababa de despertarse en Berlín, tras haber escuchado sinfonías de Wagner hasta altas horas de la noche anterior, sin saber nada de la invasión. A las 9:20 de la mañana, con la playa Omaha experimentando los combates más brutales del día D, el general estadounidense Clarence R. Webner ordenó a los barcos frente a la playa que dispararan contra las defensas alemanas, aceptando el riesgo de fuego amigo. El ataque duró 28 minutos y suprimió una parte significativa de la resistencia. Aproximadamente 200 soldados de la División de Infantería 116 superaron la defensa en la playa Omaha y alcanzaron la cima del acantilado, avanzando hacia Vierville-sur-Mer. El destructor USS McCook eliminó 2 cañones de 75 milímetros que los nazis disparaban desde la Pointe de la Percée. A las 11:27, el Regimiento de Granaderos 916 alemán informó que los atacantes controlaban los puntos altos de la playa en Saint-Laurent-sur-Mer. El comandante de la 352ª División de Infantería ordenó un contraataque para hacer retroceder al enemigo hacia el mar. Antes del mediodía, un nuevo batallón del 18º Regimiento de Infantería de Estados Unidos desembarcó en Omaha para unirse a la ofensiva. En la playa Utah, el 8º Regimiento de Infantería penetró las defensas alemanas y entró en Poupeville, un pequeño pueblo con una de las pocas carreteras que conectaban la costa con el interior de Francia. En Omaha, las fuerzas estadounidenses llegaron a la iglesia de Colleville-sur-Mer, que había sido convertida en un bastión alemán para observadores de artillería. A la 1 de la tarde, el coronel estadounidense James Ruder recibió una respuesta a su solicitud de refuerzos para la batalla en Pointe du Hoc.
le informaron que todos los Rangers habían sido desembarcados en las playas a unos 6 kilómetros de distancia y que tendría que mantener su posición con los hombres que tenía. Una hora más tarde, sus fuerzas obligaron a los defensores alemanes a abandonar los búnkeres en el flanco oeste de Pointe du Hoc. Casi 8 horas después del desembarco, el destructor USS Harding abrió fuego sobre el techo de la iglesia de Vierville-sur-Mer, donde los nazis también tenían observadores de artillería. El Regimiento de Granaderos 916 alemán contraatacó a las unidades estadounidenses que avanzaban entre los puestos de control nazis en la zona de Omaha. Otros 2 destructores estadounidenses se acercaron a la costa para proporcionar apoyo cercano a las tropas desembarcadas. Por la tarde comenzó otro feroz contraataque en La Fière, donde los aliados buscaban controlar una nueva región para formar una cabeza de puente hacia el interior. En Omaha, el primer tanque Sherman llegó a la carretera que conectaba la playa con Colleyville a través de un pequeño valle, pero fue destruido inmediatamente por una batería antitanque alemana. Un puesto de resistencia en el extremo oeste de Omaha fue atacado y los alemanes eliminados, quedando el búnker bajo el control de hombres del 5º Batallón de Minomen Saint-Wentons, Rangers y del Regimiento de Infantería 116. A las 6 de la tarde en la playa Juno, los últimos defensores alemanes de las instalaciones costeras en el sector Nanred se rindieron. Simultáneamente, hombres del 2º Batallón del Regimiento Británico de East Yorkshire asaltaron un punto nazi fortificado en Ouistreham. 10 minutos más tarde en Omaha, el Regimiento de Granaderos 915 alemán informó que había flanqueado a los estadounidenses en el Château de Colleyville-sur-Mer y que sus heridos ya no podían ser evacuados. Más de una hora después, los alemanes lanzaron una contraofensiva en Pointe du Hoc, apoyada por elementos de la Luftwaffe que atacaban la posición de los Rangers estadounidenses desde el este, lo que resultó en numerosas bajas en ambos bandos. Al caer la noche, 6 tanques alemanes avanzaron hacia Luc-sur-Mer, observaron las operaciones de desembarco y luego regresaron a sus posiciones para defender la ciudad. Tras un extenso combate cuerpo a cuerpo, los soldados estadounidenses se recuperaron del contraataque alemán en Colleyville-sur-Mer y tomaron el control del principal búnker nazi allí. Una compañía panzer alemana atacó al sur de la playa Juno sin éxito, ya que la playa ya estaba en manos aliadas. Mientras tanto, 256 planeadores aterrizaron en la zona de Ranville para tomar el control de otro puente. Se produjo una nueva incursión aérea en la ciudad de Caen y, tras duros combates, la ciudad de Arromanches fue liberada. Durante la última hora del día, los alemanes intentaron un contraataque en Pointe du Hoc, que se prolongaría más allá de la medianoche, pero que finalmente fracasaría. Los aliados habían logrado cambiar el rumbo en Normandía. Los puntos de desembarco estaban despejados del enemigo y algunas de las playas estaban conectadas. La lucha en el interior era intensa y generalizada. Tras los desembarcos, las tropas aliadas avanzaron, liberando finalmente París. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó. Días después, Alemania se rindió, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Contexto estratégico y preparativos. En junio de 1940, la Alemania de Adolf Hitler controlaba la mayor parte de Europa. El camino de los aliados hacia la invasión comenzó con la victoria de la Royal Air Force en la Batalla de Inglaterra en 1940. A esto le siguió la recuperación del norte de África y partes de Italia por parte de las fuerzas británicas y estadounidenses, y el avance soviético tras su victoria en Stalingrado. Franklin D. Roosevelt y Joseph Stalin convencieron al primer ministro británico Winston Churchill de fijar una fecha para la invasión. Esto condujo a la Operación Overlord, comandada por el general estadounidense Dwight D. Eisenhower. La invasión se planeó inicialmente para mayo, pero se pospuso a junio para permitir más divisiones, preparación y equipamiento.
El día D original se fijó para el lunes 5 de junio, pero el mal tiempo lo retrasó hasta el martes 6 de junio. El general británico Bernard Montgomery era el responsable de todas las tropas de tierra. Frente a ellos se encontraba el muro atlántico de Hitler, una línea de fortificaciones que se extendía desde el sur de Francia hasta el norte de Noruega. Los aliados asignaron nombres en clave y nacionalidades a las 5 playas elegidas en Normandía. Omaha y Utah fueron asignadas a los estadounidenses, Gold y Sword a los británicos, y Juno a las fuerzas canadienses. Contaron con el apoyo de soldados de Francia, Polonia, Nueva Zelanda, Noruega, Australia y Checoslovaquia, entre otros. Se utilizaron embarcaciones especiales para limpiar las minas submarinas del Canal de la Mancha. De los 2 millones de soldados que se entrenaban en Inglaterra, 156.000 fueron desplegados en el tramo de 80 kilómetros de arena. Les acompañaban 10.000 vehículos, incluidos tanques Sherman M4 y Churchill, modificados para la limpieza de minas o la destrucción de búnkeres. La Operación Neptuno, el componente naval de Overlord, transportó a estas tropas a bordo de casi 7.000 barcos, incluidos más de 100 buques de guerra y 4.000 lanchas de desembarco. Un total de 39 divisiones aliadas debían atacar las playas. 2 movimientos preliminares clave fueron cruciales. El primero fue la Operación Bodyguard, una masiva campaña de engaño en los meses previos para simular invasiones en otros lugares, principalmente en el Paso de Calais. Esto incluyó la Operación Fortitude, que utilizó equipo falso, agentes dobles y un ejército fantasma comandado por el general George S. Patton. El segundo movimiento ocurrió 6 horas antes de los desembarcos. Más de 24.000 paracaidistas estadounidenses, británicos y canadienses aterrizaron en varios puntos detrás de las líneas enemigas. Su tarea era tomar el control de las principales rutas de acceso a las playas y cruces de caminos, y neutralizar los cañones antiaéreos y antitanque. Las divisiones aerotransportadas, 101ª y 82ª de Estados Unidos, destacaron por superar múltiples fallos en los saltos y la desorganización inicial. Más de 11.000 aviones se utilizaron en estas operaciones. El bombardeo naval y el de más de 2.000 aviones después de la medianoche no habían tenido un éxito total en diezmar las defensas alemanas. Sin embargo, los británicos y canadienses en Gold, Sword y Juno, y los estadounidenses en Utah, encontraron una resistencia relativamente ligera y avanzaron sobre las ciudades fortificadas. La playa Omaha fue la excepción. De las 4.400 muertes aliadas en el día D, aproximadamente 1.500 ocurrieron allí, junto con miles de heridos y desaparecidos. Muchos soldados se ahogaron por el peso de su equipo o murieron por las minas. Algunas unidades de la primera oleada perdieron el 60% de sus hombres. El oleaje traicionero, el cese del bombardeo naval y la presencia inesperada de un mayor número de tropas nazis contribuyeron a la situación casi desastrosa. El mando estadounidense consideró retirarse de Omaha. Hitler dormía cuando comenzó la invasión. Cuando le informaron, creyó que el mal tiempo y sus fuerzas derrotarían fácilmente a los aliados. No autorizó la liberación de las divisiones Panzer de París hasta el mediodía, momento en el que ya era demasiado tarde. La debilitada Luftwaffe fue ineficaz contra la superioridad aérea aliada. Poco a poco, con la acción de la primera división de infantería, los estadounidenses consolidaron la cabeza de playa en Omaha, aunque tardarían 3 días más en completar sus objetivos. Al final del día D, solo las playas de Juno y Gold estaban conectadas. La jornada se saldó con entre 4.000 y 9.000 bajas para el bando alemán y 10.000 para el sector aliado, con 185 tanques inutilizados o destruidos y miles de civiles franceses muertos. La escalada de los acantilados de Pointe du Hoc por parte de los Rangers estadounidenses para eliminar una batería costera
fue una acción crítica. Atrocidades contra prisioneros de guerra canadienses. Tras los desembarcos del día D, aproximadamente 156 soldados canadienses fueron ejecutados por las fuerzas alemanas después de ser hechos prisioneros en junio de 1944. Estos asesinatos, que tuvieron lugar en varios lugares de la campiña de Normandía, constituyen uno de los peores crímenes de guerra cometidos contra el ejército canadiense. La batalla de Normandía, que comenzó el 6 de junio de 1944 y terminó a finales de agosto, involucró a 3,5 millones de soldados. Las cifras oficiales de bajas se estiman en alrededor de 625,000 muertos para ambos bandos. Solo en la playa Omaha murieron 43,500 estadounidenses y 12,000 alemanes. Los soldados canadienses de la Tercera División de Infantería desembarcaron en la playa Juno y, en los días y semanas siguientes, libraron una serie de batallas contra un regimiento alemán específico. En la mañana posterior a la invasión, los canadienses se encontraron por primera vez con su principal adversario en Normandía, la 12ª División Panzer de las SS Hitlerjugend. Este regimiento estaba compuesto por miembros de las juventudes hitlerianas de entre 17 y 19 años y oficiales de la Primera División Panzer de las SS Leibstandarte SS Adolf Hitler. Esta combinación de jóvenes nazis fanáticos y suboficiales curtidos en batalla condujo a una propensión a asesinar a los prisioneros de guerra. El 7 de junio de 1944, decenas de canadienses de los North Nova Scotia Highlanders y del 27º Regimiento Blindado Canadiense fueron hechos prisioneros, tras intensos combates en el pueblo de Authie. Los alemanes los llevaron a la cercana abadía de Arden, donde el coronel Kurt Meyer había establecido su cuartel general. Esa noche, 11 de los prisioneros de guerra canadienses fueron escoltados al jardín, interrogados y ejecutados por un pelotón de fusilamiento. A la mañana siguiente, otros 7 prisioneros, todos de los North Nova Scotia Highlanders, fueron llevados fuera de la abadía y fusilados en la nuca a quemarropa. La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en los primeros 10 días de la invasión. Estas acciones violaban las convenciones de Ginebra, que prohibían la ejecución de prisioneros de guerra. El coronel Kurt Meyer, comandante de la 12ª División Panzer de las SS, fue el único autor acusado por su papel en las atrocidades. El 8 de junio, 64 canadienses, incluidos miembros de los Royal Winnipeg Rifles, fueron capturados cerca del pueblo de Puteaux-en-Bessin. Fueron llevados al Château d'Audrieu, una propiedad requisada por oficiales de las 12ª SS. Más tarde ese día, 45 de los canadienses fueron ejecutados. Fueron llevados en grupos a los terrenos del castillo, interrogados, torturados y fusilados en la nuca. Sus cuerpos fueron arrojados a fosas comunes que no se encontraron hasta después de la guerra. Masacres similares ocurrieron después de la batalla de Bretteville-l'Orgueilleuse, el 7 de junio, y después de un enfrentamiento de tanques cerca de Le Mesnil-Patry 4 días después, donde decenas de prisioneros de guerra canadienses fueron ejecutados. El relato de Heinrich Severlo. Heinrich Severlo fue un joven soldado raso alemán que participó en el desembarco de Normandía. A las 6 de la mañana del día D fue despertado e informado de que la invasión aliada había comenzado. Se dirigió a su puesto en el Weatherstands Nest 62, ubicado en el punto ahora conocido como Easy Red, en la playa Omaha. Manejaba una ametralladora MG-42 con un fusil Mauser Kar 98K a su lado. Severlo disparó desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los datos oficiales sugieren que disparó aproximadamente 13,000 cartuchos. Recordaba su primer disparo, que alcanzó a un joven soldado estadounidense que acababa de llegar a la orilla. Severlo apuntó al pecho, pero, debido a los nervios y las condiciones,
alcanzó al soldado en la cabeza. Luego continuó disparando sin pausa. Se afirma que mató entre 1,000 y 2,000 estadounidenses en la playa Omaha. A medida que avanzaba la batalla, sus camaradas morían a su alrededor. Cuando se agotó la munición de su ametralladora, usó su fusil. Para entonces, solo él y un oficial superior quedaban defendiendo la posición. El oficial ordenó la retirada. Durante la huida, Severlo fue capturado y gravemente herido. Fue retenido como prisionero de guerra. Muchos años después, confesó sus acciones. Se le dio la oportunidad de reconciliarse con un soldado estadounidense que se había convertido en sacerdote, que había sido herido 3 veces en el día D, probablemente por el fuego de Severlo. Los 2 hombres regresaron a la playa Omaha y se abrazaron.